Me encuentro en el libro de Lucas, en el capítulo 20 y el verso 38. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Esto es un poco problemático el asunto porque no todos son hijos de Dios, somos hijos de Dios. Todos sí somos criaturas, pero hay algunos que son hijos de vuestro padre el diablo, dice la palabra de Dios. Y la diferencia se basa en si hemos aceptado a que Jesús entre a nuestra vida y ya no vivamos nosotros en su lugar. Este conflicto surgió para la raza humana en el Edén cuando ingresa el pecado. Es que hábilmente, astutamente, el enemigo logra involucrar al ser humano dentro del conflicto que era antes solamente entre él, sus ángeles y Dios, cuando él pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios, según dice Isaías 14:14 y que estudiábamos la semana pasada. Durante esta semana le haría bien en que tome nota de algunos datos que vamos a hacer como si fuese un diccionario de interpretación. Pero mientras tanto le invito a que por favor vayamos a la base de este conflicto que se encuentra en Génesis en el capítulo 2 y el verso 16 y 17, cuando el Señor le manda a nuestros padres: de todo árbol del huerto podrán comer, pero el de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Y esto entra en conflicto porque en la palabra de Dios dice en el capítulo 3 que tomando posesión el enemigo de una serpiente, comienza a dialogar en primer lugar con Eva. Oiga, ¿cómo es eso de que les dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol que está en el huerto? Primera gran mentira. Entonces, pero fue una astucia del enemigo porque esto impulsó, animó a Eva a que ella defendiera la causa de Dios. Y le dijeron: eso no es cierto, no estés hablando falsos en contra del Señor. Él dijo que sí podemos comer de todo árbol, solo de este no, porque vamos a morir. Vamos, eso no es cierto. Le estoy parafraseando lo que dice el texto. No, ustedes no van a morir. Pero el verso 4 es importante porque es el verso que descubre quién es el que está realmente detrás de la figura de la serpiente. Dice el capítulo 3 y el verso 4 de Génesis, verso 5, perdón: si no sabe Dios que el día que de él coman van a ser como Dios. ¿No es esto acaso lo que originó el conflicto? Pretender ocupar el lugar que le corresponde a Dios, y si no es a través mío, entonces serás tú también. La pregunta es: ¿murieron? Pues quizás Eva pudo haber razonado: la serpiente se la está comiendo y no le sucede nada, a mí tampoco. Es más, hasta se mira atractivo y exquisito el fruto. Científicamente podríamos decir que sí murieron. ¿Saben ustedes? La estabilidad de la salud depende de un pH ligeramente alcalino, 7.427. En otras palabras, entre más ácido está nuestro pH, más enfermos nos encontramos. Al extremo que las personas, independientemente de la patología, mueren por una saturación de acidez en su organismo, que es lo que básicamente destruye el cuerpo también. La palabra de Dios dice en el verso 10 y en el capítulo 3 que el hombre sintió miedo cuando se vio desnudo. En primer lugar, es la primera vez que aparece el vocablo miedo en la palabra de Dios. Pero si el amor echa fuera el temor, si tener a Dios conmigo, no deberíamos de tener miedo, porque si Él es mi pastor, pues nada me faltará. Si Él conmigo, pues ¿quién contra mí? Si ni siquiera la muerte puede prevalecer para aquellos que están en el Señor, porque el que está en Cristo no puede morir. Entonces, el miedo surge cuando tú rompes esa relación íntima con el único que es la fuente de la vida y le dices: oye, no, permíteme, voy a hacer las cosas a mi manera, yo quiero estar por mis propias cuentas. Pero resulta que el hombre, y no hay ninguna otra criatura que logre generar vida, la vida está únicamente en el Señor y en el Creador. Ahora, decíamos que científicamente sí se establece un proceso de muerte que inevitablemente iba a terminar en eso, porque la saturación de acidez crea un desbalance celular en el organismo que poco a poco comienza a degradarse, y a degradarse, y a degradarse. El tener mucho miedo crea ese desbalance.
Es que nosotros no fuimos creados para tener miedo, sino para estar llenos de un espíritu cuyo fruto nos dice que debemos de tener paz, gozo, benignidad, bondad y mansedumbre. Esa es la razón por la cual los pacientes que que son optimistas, que son muy positivos, logran vivir más tiempo que aquellos que tienen una mentalidad negativa y deprimida. El truco es mantener un mayor nivel de alcalinidad. Así que hubo un mayor nivel de acidez en ese instante. Científicamente el organismo comenzó a degradarse. Es que la vida no depende de pulmones que se llenen de oxígeno, sino que depende de que estemos aferrados a la fuente de la vida, que es el Señor. Pero aclaremos los conceptos. ¿Qué es pecado? La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 3 y el verso 4 que el pecado es transgresión de la ley. Y aquí hay algunos de nuestros amigos de otras denominaciones que enclavan el concepto de ley como algo que puede estar abolido, que ya está regenerado, que fue cambiado, etc. Apreciados amigos y hermanos, eso no es verdad. Y lo voy a ilustrar con una anécdota que he contado acerca de mis hijos. Para aquellos que son de mi generación, supongo, porque ahora están un poco cambiadas las cosas, han evolucionado, pero para aquellos que son de mi generación recordarán, oye, ¿es cierto que tu padre te dice que no puedes llegar más tarde de las 7? No, sí. Oye, ¿es cierto que no puedes hacer tal vicio? Oye, ¿es cierto que no puedes tomar, que no debes de robar? Oye, ¿es verdad que tu padre te dice que no mientas? No, pues sí, es verdad. Oye, ¿por qué? Es que él es así. Así es su manera de ser. Son sus leyes. En otras palabras, la ley, esa que tanto se ha polemizado, no es nada menos que la manera de ser del Señor. Le escribió con su dedo, nos escribió su manera de ser, la enclavó en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque al crearnos, recuérdate, no nos inventó una manera de ser, nos puso su manera de ser. Por naturaleza divina, nosotros hemos sido llamados a tener la manera de ser del Señor, a que sus leyes estén dentro de nuestro corazón. Transgredir esa ley es ir en contra de nuestra naturaleza, es darle la espalda, es desprendernos de él, es quedarnos desnudos. Así como el principio judaico establecía que el divorcio era aquel que se manifestaba cuando a la mujer, en el caso de infidelidad, se le dejaba en la calle totalmente desnuda. Bendito y alabado el Señor, que en un paralelismo a lo que es el sacrificio y la intervención de Él, porque de tal manera nos amó para podernos rescatar, llega hacia la mujer desnuda, hacia ti, hacia mí, y nos cubre con su manto, se vuelve a casar, vuelve a confiar en nosotros y vuelve a decirnos, no temas, de hoy en adelante yo te cubriré, yo te sustentaré, nada te faltará, lo único que necesitas es que establezcamos esa relación íntima entre tú y yo. Eso del concepto de la muerte se ha aprovechado de alguna manera también incluso para poder hablar acerca de lo que es la inmortalidad del alma, un concepto que tal no existe. A la luz de Eclesiastés capítulo 9, el verso 5, si usted me acompaña, estamos después de Proverbios, la palabra de Dios dice aquí está, estamos en Eclesiastés, en el capítulo 9 y el verso 5. Es que todos los que viven saben que han de morir. Los muertos, atienda bien, los muertos nada saben, no tienen más paga, su memoria es puesta en el olvido. Su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, nunca más tendrán en este mundo parte de lo que se hace bajo el sol. Es que, capítulo 12, verso 7, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios a quien lo dio. No tienes a quien estarle hablando, no es cierto eso de que alguien te está cuidando desde los cielos. Qué bonito suena, qué reconfortante puede ser, porque nos resistimos a sentir de que definitivamente ya no está. Pero recuerda un momento, hay promesa segura, bendita y alabado sea el nombre de Dios. En 1 Corintios, la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, un testamento que está actualizado para que tú y yo lo podamos vivir a plenitud. A una iglesia que Pablo se lo dice porque no estaba actuando correctamente,
Dice el capítulo 15 y el verso 52, que en un momento, cuando venga el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, sin duda alguna, que no te quepa duda de eso, los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados. Así que, apreciado amigo y hermano, tengamos fe y esperanza de que las cosas estarán bien. Hay un plan de salvación que se generó por amor a ti y por amor a mí. La palabra de Dios dice, estoy exactamente en Génesis, en el capítulo 3 y el verso 15 y al verso 21. Tú podrás encontrar en donde el Señor, Jehová Dios les dice, oye, hay enemistad de hoy en adelante entre ti, entre la serpiente y la mujer. Aclaremos entonces otra vez en nuestro diccionario de interpretación. A la luz de la palabra de Dios en el capítulo 12 y el verso 9 de Apocalipsis, la serpiente ya está claramente identificada como el diablo, como Satanás. Y si vas a Efesios, en el capítulo 5 de Efesios, encontrarás una correlación, un paralelismo muy interesante que el Señor hace entre Jesús, la iglesia, como la relación que debe existir entre un hombre y una mujer cuando estos se casan. Finalmente, el Señor se entrega por la iglesia y hace un sinónimo de la mujer como la iglesia. A eso ha venido la serpiente, a destruir a aquellos que hemos sido llamados a ser miembros del pueblo de Dios. Pero bendito y alabado sea el nombre del Señor, que veamos, serían con 6,000 años de anticipación, desde antes de la fundación del mundo, pensó en ti, pensó en mí y creó una estrategia de salvación, un sustituto que a la luz del capítulo 12 y el verso 5 de Éxodo tiene ciertas características. Tenía que ser macho, hombre, sin defecto, en la flor de su juventud, sin pecado, hablando acerca de Jesús, ese que Juan el Bautista señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero tenía una característica todavía muchísimo más impresionante el Cordero, es que era inocente. Sí, Jesús inocente te sustituye a ti, me sustituye a mí. Y la pregunta que surge es, ¿pero por qué morir? ¿Por qué tiene que ser tan drástico? ¿Por qué no puede ser un castigo más liviano? Total, fue solo una mentira. Fue solamente un engaño, un juego, un pequeño robo. ¿Por qué no puede ser nariz a la pared, como era el caso de la disciplina de mis hijos cuando eran pequeños? ¿Por qué no puede ser algo tan sencillo? Es que el pecado, es que el morir no es un castigo. Atiéndase, el morir no es un castigo, es una consecuencia de que nos hemos separado de la fuente de la vida, que es el Señor. Inevitablemente, toda criatura, todo ser humano que se desprende de la fuente de la vida del Señor, muere porque Él no genera vida, hemos dicho. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Vamos de vuelta a casa, pero vamos con la bendita esperanza y la seguridad de que Él viene porque ya ocupó tu lugar y ocupó mi lugar. Porque con una fe extraordinaria, Él pensó, Él sintió que al morir en la cruz del Calvario, tú y yo, al escuchar este mensaje, inevitablemente le volveríamos a abrir el corazón. Seríamos agradecidos, inclinaríamos el rostro, cerraríamos los ojos, nos arrodillaríamos. Y Él amorosamente nos levantaría y dándonos un beso en la mejilla, nos volvería a llamar hijos suyos. ¿Cómo no volver a casa y cómo no establecer esa relación íntima con Dios, con aquel que dice que finalmente recordemos que al regresar a casa lo haremos porque en Él estamos vivos?